Bienvenidos a todos, espero que también estén viendo, me están viendo en el video, ya sé que me escuchan y quisiera saber si también me están viendo. Este va a ser un conjunto de clases que vamos a estar dando sobre las bases del análisis técnico. Es principalmente para principiantes, pero cualquier persona puede obviamente asistir a estos eventos. Vamos a empezar con los que son los patrones de gráficos, los más, digamos que los más reconocidos, los más fácil de identificar. Pero antes de eso, bueno, vamos a ver lo que es el doble techo, el doble suelo y el hombro, cabeza y hombro. Pero antes de eso, vamos a ver, antes de empezar con esto, vamos a ver lo que son las tendencias, lo que es un soporte, una resistencia y lo que son las líneas de tendencia, porque basado en eso es que se construyen los patrones, todos los demás patrones, el doble techo, el doble suelo, el hombro, cabeza y hombro, los triángulos, los banderines, ¿no? Entonces, primero que todo, ¿qué es un soporte y qué es una resistencia? Voy a compartir la plataforma. Primero voy a compartir la plataforma esta es la plataforma Active Trader de Active Trades. Primero para explicarles lo que es un soporte y lo que es una resistencia. Una resistencia es, por decirlo así, son los techos donde el precio llega y rebota a la baja, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en la libra frente al dólar y podemos ver que aquí que alrededor del 1.3800, aquí el precio rebotó hacia abajo. Aquí alrededor del 1.3700, el precio también rebotó a la baja. Entonces, estos son las resistencias son los techos, es donde el precio viene y rebota a la baja. Los soportes es todo lo contrario, los soportes son los suelos, como por ejemplo aquí en el 1.3000, que es donde el precio viene y rebota al alza. Estos son los soportes. Aquí en el 1.3250 también podemos decir que hay un soporte, porque aquí el precio rebota hacia arriba. Aquí el precio alcanzó a romper levemente por encima del 1.3800 antes de rebotar hacia abajo, y es porque los soportes y las resistencias no son necesariamente, tienen que ser exactos. El precio no tiene que rebotar hacia arriba o hacia abajo exactamente desde ese soporte para que esa sea una zona de soporte, o desde una resistencia para que esa sea una zona de resistencia. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el dólar frente al peso mexicano. Aquí tenemos un buen soporte alrededor del 17.09. Vemos cómo el precio llega a este suelo y de aquí rebota hacia arriba o se frena en esa zona. Entonces es muy fácil de identificar, ¿no? Lo que es un soporte, que son los suelos donde el precio rebota hacia arriba. Y acá arriba podemos ver que en el 18.00 hay una resistencia, ¿no? Que es donde el precio viene. Aquí no rebotó mucho, no rebotó demasiado a la baja, pero podemos ver que el precio se detiene aquí en este techo. Aquí el precio vuelve otra vez a visitar esa misma zona del 1.1800 y vuelve y rebota hacia abajo o se frena en esa zona. Aunque aquí podemos ver que lo rompió levemente al alza, todavía sigue contando esta zona como una resistencia. Entonces, los rebotes de las resistencias y de los soportes no tienen que ser exactos, a veces se dan exactamente en el mismo nivel, pero no siempre. De todos modos, aquí podemos ver otro soporte, ¿no es cierto? Y también podemos ver que los soportes pueden cambiar a resistencia o la resistencia puede cambiar a soporte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estos niveles de soporte o resistencia se les conocen como ambas cosas, ¿no? Niveles de soporte, raya, resistencia, por lo que ellos pueden cambiar de función. Y muchas veces lo hacen, y eso es importante saberlo porque cuando vemos que el precio rompe por debajo de un soporte o por encima de una resistencia, esa resistencia tiende a cambiar a soporte o ese soporte tiende a cambiar a resistencia. Aquí vemos cómo, por ejemplo, aquí en el dólar frente al real brasileño,
alrededor del 5.26, vemos que aquí esto se convirtió en un soporte porque aquí el precio llegó y rebotó al alza. Después el precio volvió a visitar ese mismo nivel, lo rompió a la baja, retrocedió a ese mismo nivel y cambió de soporte a resistencia, ya que de aquí el precio no quiso regresar otra vez al alza, sino que volvió y rebotó a la baja y continuó cayendo hasta formar un nuevo soporte en el 5.11. Ya después aquí empezó a oscilar alrededor del 5.2600 y en realidad ya no lo ha respetado muy bien porque ya empezó a rebotar o a romperlo en ambas direcciones y a oscilar alrededor de ese nivel. Pero fíjense cómo este nivel que fue soporte acá atrás, acá cambió a resistencia. Entonces, esto es importante porque de hecho aquí se formó un patrón muy conocido que se llama el patrón de ruptura-retroceso, que es cuando el precio rompe el soporte, retrocede a ese soporte que cambia a resistencia y de aquí rebota a la baja y continúa cayendo hasta formar un nuevo soporte. Lo mismo, este mismo patrón que vemos aquí de ruptura-retroceso hacia abajo también se produce al alza. En muchas ocasiones también vemos que ese mismo patrón se produce hacia arriba, al alza. Por ejemplo, aquí tenemos el S&P 500 que ha estado cayendo últimamente. Aquí se formó un soporte alrededor de los 6.615 puntos o alrededor de los 6.610 puntos. Se formó un soporte en el S&P 500. Aquí el precio vino, intentó romper, no pudo romper, después volvió a intentarlo, no pudo romper hasta que finalmente lo rompió. Cuando retrocede a ese nivel, vemos cómo ese nivel cambia de función a resistencia. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que posiblemente el S&P 500 de aquí vuelva y rebote a la baja, ya que también hay que tener en cuenta la tendencia, ya que la tendencia es bajista a corto plazo en el S&P 500. Estamos en el gráfico diario del S&P 500, ¿no? Si nos alejamos más, vemos que en realidad la tendencia al alza a medio plazo todavía se mantiene, pese a que ha estado retrocediendo a la baja, ¿no? Este retroceso bajista en el S&P 500 ha sido principalmente por el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Que ha creado demasiada incertidumbre en los mercados financieros y los índices de bolsa se han estado debilitando últimamente y eso se debe a esa caída, se debe a ese conflicto. Podemos ver acá atrás, podemos ver más soportes, resistencias y bueno, lo importante es saber identificar esos soportes. Aquí tenemos un buen soporte, de hecho aquí en este lado. Aquí podemos dibujar una línea horizontal y aquí tenemos un buen soporte en este nivel alrededor de los 6.512 puntos, donde el S&P 500 vino y rebotó hacia arriba, después volvió y lo visitó y volvió y rebotó al alza. Aquí podemos decir que se formó lo que se conoce como un doble suelo. Doble suelo porque el precio visitó dos veces ese mismo nivel y rebotó hacia arriba, pero no se llegó a confirmar el doble suelo, porque para que se confirme el patrón de doble suelo, el precio debió haber roto por encima de este máximo, el máximo que se forma en medio de los dos mínimos. O sea, tendría que haber roto por encima de los 6.930 puntos. Sí lo hizo, acá eventualmente lo llegó a romper, pero no fue demasiada la ruptura, no subió demasiado por encima de este nivel, de los 6.930 puntos, llegó hasta los 7.000 puntos, aquí encontró una resistencia en los 7.000 puntos y de aquí rebotó de nuevo a la baja. Y fíjense que volvió otra vez muy cerca de esta misma zona de soporte alrededor de los 6.512 puntos. Otra cosa también para tener en cuenta con respecto a los soportes y a las resistencias es los números enteros o los números redondos. Nótese que aquí en los 7.000 puntos el S&P 500 encontró una resistencia y no es casualidad, es porque es un número entero, es un número redondo y a los operadores o a los traders de bolsa les gustan mucho estos números enteros. Es parte de la psicología humana, ¿no? Que alrededor de estos números enteros es donde los operadores tienden a poner sus entradas o sus salidas del mercado.
Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos analizando los mercados, tener en cuenta esos números enteros porque son niveles psicológicos donde el precio tiende a cambiar de dirección. Si llegase a romper por encima de un número entero, ya sea al alza o a la baja, entonces el impulso se acelera en esa dirección. Si el S&P 500 regresa otra vez al alza y vuelve otra vez a visitar esta zona de los 7.000 puntos y la llega a romper, lo más probable es que vuelva y acelere su impulso alcista. ¿Por qué? Porque por encima de este nivel de número entero, de este número psicológico, se colocan las entradas al mercado. Entonces muchas de esas entradas se van a disparar y van a acelerar el impulso del mercado en esa dirección. Lo mismo a la baja, lo mismo sucede a la baja. Digamos que notemos que aquí en este soporte del 6.512, el precio vino y rebotó hacia arriba, aquí volvió y rebotó hacia arriba. Si hubiera roto por debajo de este nivel, entonces lo más probable es que hubiera acelerado su impulso bajista, porque por debajo de este nivel de soporte, que ya lo hemos identificado como un soporte, posiblemente habían órdenes de venta. Entonces, si hubiera roto por debajo de ese nivel, posiblemente hubiera acelerado su impulso bajista, porque se hubieran disparado esas órdenes de venta. Bueno, estos son los soportes, estas son las resistencias, y ahora, ¿qué son las líneas de tendencia? Según Charles Dow, el padre del análisis técnico, una tendencia alcista es cuando el precio viene haciendo máximos más altos y mínimos más altos, como lo vemos aquí en esta subida que tuvo el S&P 500. Entonces, por debajo de estos mínimos podríamos dibujar una línea de tendencia alcista. Vamos a sacar la herramienta para dibujar la línea de tendencia. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a ponerla más aquí. Entonces, aquí podemos observar que los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores. Los mínimos es cada vez, o los valles, ¿no? Cada vez que el precio retrocede a la baja, vemos que vienen siendo más altos que los anteriores. Y los máximos, que son los picos, este pico es más alto que el anterior, este pico es más alto que el anterior, este pico es más alto que el anterior, y así sucesivamente. Cuando estos máximos o estos picos vienen siendo más altos que los anteriores y los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores, esto es lo que podemos identificar como una tendencia alcista. Y por debajo de estos mínimos podemos dibujar una línea de tendencia, que en este caso sería una línea de tendencia al alza, ¿no? Una tendencia bajista es todo lo contrario. Una tendencia bajista es cuando el precio viene haciendo mínimos más bajos que los anteriores y máximos más bajos que los anteriores, como en este retroceso que ha estado haciendo el S&P 500. Entonces aquí podríamos dibujar una línea de tendencia bajista en el S&P 500 porque los máximos vienen siendo más bajos que los anteriores. Este pico es más bajo que el anterior y este es más bajo que el anterior y así sucesivamente. Lo mismo que los mínimos. Este mínimo es más bajo que el anterior y este es más bajo que el anterior, ¿no? Las líneas de tendencia bajistas se dibujan por encima de los máximos y las líneas de tendencia alcistas se dibujan por debajo de los mínimos. ¿Para qué nos sirven esas líneas de tendencia? Bueno, principalmente, obviamente, para determinar en qué tendencia estamos, si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Pero también nos sirve para entrar al mercado porque cuando el precio rompe esa línea de tendencia, eso es una indicación de un posible cambio de tendencia. En este caso, si el S&P 500 llegara a romper por encima de esta línea de tendencia bajista, entonces nos podría estar indicando un cambio de tendencia al alza en el S&P 500. Acá podemos ver que el precio llegó a romper, intentó romper por debajo de esta línea de tendencia en varias ocasiones, pero no confirmó la ruptura por debajo de esa línea de tendencia hasta que llegó en este tramo. Aquí en este tramo el precio rompió por debajo de esa línea de tendencia,
no bajó demasiado porque vemos que bajó hasta este soporte. Entonces, por eso hay que tener o usar esa combinación entre líneas de tendencia y soportes y resistencia. También para tener en cuenta esto, que aunque el precio haya roto por debajo de esta línea de tendencia alcista, vino y visitó este soporte. Y de aquí precisamente volvió y rebotó al alza. Ya acá arriba ya se empezó a perder un poco la tendencia porque vemos que aquí ya como que, bueno, los máximos siguieron siendo más altos que los anteriores, pero los mínimos no tanto, ¿no? Los mínimos ya se empezaron como a poner un poco más planos. Entonces, cuando ya no se ve una línea, una tendencia clara, ya podríamos decir de que la tendencia es horizontal o tenemos una tendencia plana. Ahora, basados en eso, en lo que son los soportes, las resistencias y las líneas de tendencia, es que podemos buscar lo que conocemos como los patrones de gráfico. El doble techo, vamos a regresar a la presentación y vamos a empezar primero con lo que es el doble techo. Bueno, doble techo, doble suelo y hombro, cabeza y hombro. El doble techo. El doble techo es cuando el precio viene subiendo, llega a una resistencia, por eso es que primero teníamos que saber lo que es una resistencia y un soporte. Llega una resistencia y de ahí rebota hacia abajo. Retrocede a la baja y después encuentra un soporte y regresa de nuevo al alza y vuelve a la misma resistencia de donde vuelve y rebota hacia abajo. Y hace una formación en forma de M, ¿no? Parece una M. Cuando rebota en el segundo pico y regresa otra vez a la baja, vuelve a visitar este soporte, el cual se convierte en la línea de cuello o la línea de confirmación. Se le llama la línea de confirmación porque el patrón de doble techo se confirma solo cuando el precio rompe por debajo de ese soporte o de esa línea de cuello. Ya cuando rompe por debajo de ese soporte, entonces podemos decir que se ha formado el doble techo, ¿no? ¿Cómo operamos este patrón? Primero que todo, este es un patrón de cambio bajista porque el precio tiende a cambiar de dirección a la baja. El precio, recordemos que el precio venía subiendo, llega a una zona de resistencia, de donde rebota dos veces, y en el segundo rebote cambia dirección a la baja. Tenemos varias opciones para entrar en este tipo de patrón. Cuando vemos que el precio rebota por segunda vez y se forma el segundo pico y el precio viene bajando, tenemos la opción de entrar antes de que rompa la línea de cuello, la cual es la entrada más arriesgada, porque no sabemos si el precio en realidad va a romper esta línea de cuello o este soporte, pero nos da una mejor entrada, porque entramos mucho antes de que el precio rompa ese soporte. Vamos a tener una mejor entrada, pero al mismo tiempo también es la más arriesgada. Podemos esperar a la ruptura que rompa y entramos acá abajo, una vez ya haya roto, como para asegurarnos, ¿no?, de que el precio ya rompió y entramos abajo. Es un poco más segura, digamos que un poco más segura, pero también estamos entrando un poco tarde. Estamos entrando un poco tarde porque el precio ya ha roto por debajo del soporte. Y la tercera opción que tenemos es esperar el retroceso. Normalmente, casi en un 50% de las veces, cuando el precio rompe por debajo de un soporte o de una resistencia, tiende a retroceder a ese mismo nivel en un 50% de las veces.
Entonces, podríamos esperar tranquilamente, pacientemente. Recordemos que una de las virtudes en los mercados financieros es tener paciencia, ¿no? Entonces, podríamos esperar pacientemente a que el precio retroceda a esa misma línea de soporte, la cual cambiaría a resistencia, como les mostré hace un momento, ¿no? Como soporte cambia a resistencia o resistencia cambia a soporte. Y cuando el precio retroceda a esa resistencia, entonces ahí sí entrar en esa venta, ¿no? Porque estamos tratando de entrar en una venta o en un corto, ya que el precio viene cayendo. Entonces tenemos tres opciones para operar en este tipo de patrón. Podemos entrar antes, cuando vemos que ya se forma el segundo pico y el precio viene cayendo, esperando que rompa por debajo de ese soporte. Podemos esperar a que rompa y entrar acá abajo, esperando que el precio continúe cayendo, porque recordemos que el retroceso es más o menos un 50% de las veces, así que es posible que él rompa y continúe cayendo. O podemos esperar al retroceso y después entrar en el retroceso en esa venta. Si nos quedamos esperando el retroceso y el precio no retrocede, sino que continúa cayendo, entonces nos perdemos la entrada. Entonces, cualquiera de las tres opciones que escojamos para entrar al mercado tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. No hay ninguna de las tres es 100% segura. Todas tienen una ventaja. Por ejemplo, si entramos antes, vamos a entrar en un mejor nivel. Si entramos acá abajo, no vamos a tener una muy buena entrada, pero si el precio continúa cayendo, entonces la posición se nos va a ir a favor. Si esperamos el retroceso, vamos a tener una buena entrada, no tanto como si hubiéramos entrado antes, pero vamos a tener una buena entrada, pero al mismo tiempo nos estamos arriesgando a que el precio no retroceda, sino que continúe cayendo y nos perdemos la entrada. Bueno, este es el doble techo y el doble suelo es simplemente todo lo contrario. En el doble suelo el precio viene cayendo. Encuentra una zona de soporte, forma una especie de W, el precio forma como una W. Cuando rebota desde el primer valle o desde el primer suelo, se forma una resistencia. En esta resistencia vuelve y cae otra vez al mismo soporte, rebota de nuevo al alza y finalmente rompe por encima de esta línea de cuello o de esta resistencia, ¿no? O la línea de confirmación. A mí me gusta llamarle más línea de confirmación, por lo que si no llega a romper por ahí, por encima de esta línea o por debajo de la línea, en el caso del doble techo, no se confirma el patrón. Este es un patrón de cambio alcista, porque el precio viene cayendo y cambia dirección al alza. Entonces, lo que es el doble techo y el doble suelo, y ahora vamos a ver el hombro, cabeza y hombro, son patrones de cambio, porque el precio tiende a cambiar de dirección. Este patrón también lo podemos operar de la misma manera. Cuando vemos que se ha formado el doble suelo, cuando el precio viene y rebota aquí por primera vez, después vuelve a visitar el mismo soporte y vuelve y rebota, ya identificamos nuestra línea de confirmación, que es esta, y si el precio antes de llegar a esa resistencia, podemos entrar aquí antes de que rompa, pero corremos el riesgo de que no la llegue a romper. Pero al mismo tiempo vamos a tener una mejor entrada si llega a romper esa resistencia. También se opera de la misma manera, o esperamos a que rompa la resistencia y entramos por encima de la resistencia cuando ya se produzca la ruptura. Y la otra, como dijimos, es esperar el retroceso. El precio rompe por encima de la resistencia, retrocede hacia la resistencia, la cual cambiaría de función a soporte. Entonces el precio caería de nuevo a la resistencia y de ahí rebotaría de nuevo al alza. Entonces, en el caso del doble suelo también tenemos las mismas entradas y también tenemos los mismos, digamos que pros y contras. De que si entramos antes,
vamos a tener una mejor entrada, pero corremos el riesgo de que no llegue a romper la resistencia. Si entramos después de la ruptura, vamos a confirmar la ruptura, pero no vamos a tener una entrada tan buena como si la hubiéramos tenido si hubiéramos entrado antes. O esperamos el retroceso, pero recuerden que si esperamos el retroceso, también corremos el riesgo de que el precio no retroceda, sino que continúe subiendo y no retroceda y nos perdemos la entrada. Si estamos esperando el retroceso y el precio no llega a retroceder y continúa subiendo, ya esa entrada ya hay que dejarla ir. Es mejor no ir detrás del precio, especialmente cuando está subiendo demasiado rápido, porque puede llegar a cambiar de dirección y podemos llegar a tener una entrada demasiado arriba. Es posible, especialmente cuando salen noticias financieras que hacen mover los mercados demasiado rápido y vemos esas rupturas y a veces entramos porque vemos la ruptura, pero muchas veces el precio tiende a subir demasiado rápido y a cambiar de dirección rápidamente. Entonces podemos quedarnos con una compra por acá arriba, mientras que el precio se devuelve. Entonces hay que tener en cuenta eso. El stop loss, por ejemplo, lo podemos poner, si llegamos a entrar por encima de esta resistencia, el stop loss lo podemos poner por debajo de esa resistencia. Y en el caso del doble techo, cuando rompe por debajo del soporte, el stop loss lo podemos poner por encima de ese soporte, el cual, como dijimos, cambiaría a resistencia. Ahora vamos a ver lo que es el hombro, cabeza y hombro. Si ustedes ven el gráfico, si ven la imagen, pueden darse cuenta que el hombro, cabeza y hombro es en realidad es como el doble techo, pero con 3 picos. Es como si fuera un triple techo, ¿no? Un triple techo con el pico del medio más alto que los 2 picos de los lados. El primer pico sería el hombro izquierdo, donde el precio llega, encuentra una resistencia y rebota hacia abajo. Encuentra un soporte, rebota hacia arriba y rompe por encima de esta resistencia. Forma un nuevo pico más alto. Pero después vuelve y regresa otra vez a un soporte, vuelve y rebota hacia arriba y forma el hombro derecho, de donde vuelve y rebota hacia abajo. Estos mínimos que se forman en medio de estos, del hombro derecho y el hombro izquierdo y la cabeza, estos mínimos, estos son los que vamos a usar para dibujar nuestra línea de cuello o nuestra línea de confirmación. Aquí en la imagen está un poco inclinada hacia arriba la línea de cuello. Pueda que en un gráfico real esté inclinada o pueda que esté horizontal. Incluso pueda que esté un poco inclinada a la baja. Este patrón de hombro, cabeza y hombro también lo podemos operar de la misma manera que el doble techo. Podemos entrar después de que vemos que se ha formado el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho y vemos que el precio viene cayendo. Ya tenemos dibujada nuestra línea de cuello, porque la línea de cuello la vamos a dibujar con estos 2 mínimos de aquí. Ahí vamos a trazar la línea y cuando vemos que el precio va a romper esa línea, podemos entrar antes, podemos entrar después de la ruptura o podemos esperar el retroceso como se ve aquí en la imagen, que el precio rompe, retrocede a esa línea de cuello, la cual cambia de función de soporte a resistencia y de aquí el precio rebota y continúa cayendo. Podemos ver que el hombro, cabeza y hombro también es un patrón de cambio bajista, donde el precio viene subiendo y cambia de dirección a la baja. Acá tenemos digamos que una flecha que nos indica el objetivo mínimo de precio y es la distancia entre la línea de cuello y el pico más alto del medio o la cabeza. Si nosotros medimos esta distancia de la cabeza hasta la línea de cuello y después la proyectamos desde la ruptura hacia abajo, esto nos puede dar un
un objetivo mínimo de precio, o sea, hasta dónde el precio pueda llegar a caer después de romper esta línea de cuello. La podemos usar como un take profit, ¿no? Como una toma de ganancias. Sin embargo, es muy subjetivo en realidad. Podríamos usarlo como un take profit, como una toma de ganancias, pero no quiere decir que siempre el precio va a caer esta misma distancia. Pueda que caiga más o pueda que caiga menos. Es solamente, digamos, que una guía para nosotros saber más o menos hacia dónde o cuánto puede llegar a caer el precio después de haber roto la línea de cuello. Hay otras maneras de calcular la toma de ganancias o el take profit, ¿no? Los operadores operan de diferentes maneras, ¿no? Todos los traders operamos de diferentes maneras y calculamos lo que es el stop loss y el take profit de diferentes maneras. Ya después, más adelante, en otras clases vamos a ver más a fondo cómo calcular o cómo escoger los niveles más adecuados para el stop loss y el take profit. En este caso, el stop loss también debería de quedar por encima de esta línea de cuello, ¿no? Y el take profit, podemos usar esta medición como la toma de ganancia o el take profit, o podemos usar un trailing stop loss, o podemos usar otro nivel de soporte de pronto que haya más abajo en el gráfico, como nuestro nivel para cerrar la posición en ganancia. Más adelante vamos a ver diferentes formas de calcular lo que es eso, el take profit y el stop loss. Aquí tenemos el hombro, cabeza y hombro invertido, que es todo lo contrario al hombro, cabeza y hombro que acabamos de ver hace un momento. Es simplemente todo lo contrario, ¿no? Y es un patrón de cambio alcista, ¿no? Porque el precio viene cayendo y cambia de dirección al alza. En este caso, el precio viene cayendo, encuentra un soporte donde forma el hombro izquierdo, de aquí rebota hacia arriba, vuelve y cae, hace un mínimo más bajo que el anterior, forma la cabeza, vuelve y rebota hacia arriba, vuelve y rebota a la baja y forma el hombro derecho hasta que finalmente rompe esta línea, que es la línea de cuello o la línea de confirmación. En este caso, la línea de cuello o la línea de confirmación la dibujamos en estos dos picos que se forman en medio del hombro y la cabeza, el hombro izquierdo y la cabeza y la cabeza y el hombro derecho, ¿no? Estos dos picos. En estos dos picos vamos a dibujar la línea de confirmación. Y el patrón se confirma cuando el precio rompe por encima de esa línea. Entonces lo podemos operar una vez más de la misma manera. Podemos entrar antes de que rompa esa línea de cuello. Podemos esperar a la ruptura de la línea de cuello para entrar al alza o en compra, ¿no? En dirección de la ruptura. O podemos esperar el retroceso. En este caso, el precio retrocede a la baja. Esta línea de cuello que estuvo actuando como resistencia cambia de función a soporte y el precio de aquí rebota hacia arriba y sigue subiendo. Cambia de dirección al alza. En este patrón también podríamos usar esta distancia entre el valle o el mínimo de la cabeza y la línea de cuello. Podemos usar esta distancia y la proyectamos después de la ruptura para determinar hasta dónde es posible que el precio llegue a subir después de haber roto la línea de cuello. Bueno, son patrones, en realidad son fáciles de entender, ¿no? No es muy complicado. Digamos que lo que es un poco más complicado es identificarlos en un gráfico real y ahora mismo vamos a pasar a un gráfico real. Vamos de nuevo a la plataforma. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí en el dólar frente al yen. Aquí tenemos el dólar frente al yen y aquí podemos ver un doble suelo, ¿no? Aquí vemos que alrededor del 1.5227 más o menos. Bueno, también noten lo que les expliqué cuando empezamos, que el precio no siempre va a rebotar exactamente del mismo nivel.
Aquí no rebotó exactamente del mismo nivel, pero podemos decir que toda esta zona es una zona de soporte. Y el precio vino, rebotó de aquí hacia arriba, después vino, volvió y rebotó de esa misma zona hacia arriba, y esta línea de aquí, este pico de aquí, sería nuestra línea de confirmación o línea de cuello. Entonces, el precio viene subiendo, vino y rebotó por segunda vez, viene subiendo el precio viene subiendo. Noten que aquí inicialmente intentó frenarse el precio, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque esto de todas maneras no deja de ser una resistencia. Y cuando el precio llega por primera vez a esta resistencia, intenta frenarse. Intentó rebotar hacia abajo levemente, pero después volvió otra vez. Aquí la visitó varias veces. Este es un gráfico diario del dólar frente al yen. La visitó 1, 2, 3, 4 veces antes de romperla. La rompió, retrocedió a ese mismo nivel y aquí podemos ver claramente cómo este mismo nivel del 1.5767 cambió de función de resistencia a soporte, ¿no? Entonces el precio llegó, aquí ya empezó a actuar como soporte. Aquí el precio retrocede otra vez a ese mismo nivel y empieza a actuar como soporte y ya se mantuvo por encima de esta resistencia. Este podríamos decir que es un buen ejemplo de lo que es un doble suelo, porque hasta el momento se ha formado o está cumpliendo, pues digamos que todos los parámetros de un doble suelo. Siempre y cuando se mantenga por encima de este soporte que fue resistencia, ¿no? Es posible que el dólar frente al yen regrese de nuevo al alza. Pero también hay que tener en cuenta que más arriba hay otra resistencia acá. Y es precisamente en esta zona, alrededor de este pico, por aquí por donde están estos picos, que se ha frenado el precio. Entonces podríamos esperar más bien a que rompa por encima de estos picos o de estos máximos para entrar al mercado. Podríamos entrar antes, como les digo, pero estaríamos arriesgándonos a que el precio no llegue a romper por encima o incluso podría regresar a la baja e intentar romper por debajo de este soporte. Entonces este es un buen ejemplo de lo que es un doble suelo en el dólar frente al yen. Ya sobre un gráfico real podemos ver que no es tan claro, ¿no es cierto?, identificar lo que son los soportes, lo que es un doble suelo, un doble techo, aunque son muy comunes. Acá tenemos un doble techo, aunque el precio no, aquí podemos ver otra vez que el precio no rebotó a la baja exactamente del mismo nivel, pero sí podemos ver el doble techo que se ha formado aquí, ¿no? Aquí lo podemos observar como el precio llega a esta zona del 1.5934, rebota hacia abajo, después rebota, llega otra vez hacia arriba, se acercó a ese nivel y volvió y rebotó hacia abajo. Vemos que aquí en esta ruptura, en este caso, la línea de confirmación quedaría aquí abajo en este nivel del 1.5739. Y aquí podemos ver que después de que rompió por debajo de este soporte, después de haber formado el doble techo, no hizo el retroceso. El retroceso lo vino a hacer después, ¿no? Pero en realidad no hizo el retroceso, sino que continuó cayendo. Entonces aquí, este es otro ejemplo de cómo, si nos quedamos esperando el retroceso, pueda que nos perdamos la entrada. Entonces, bueno, de todas maneras, como les digo, no hay, digamos que un método 100% confiable. Nada en el análisis técnico ni en los mercados financieros es 100% confiable, pero lo que son todas estas técnicas de análisis, gráficos, indicadores técnicos y todo eso nos pueden dar una guía y nos pueden ayudar a colocar o a poner las probabilidades a nuestro favor, que esa es, digamos que la idea del análisis técnico, poner las probabilidades a nuestro favor, pues como para no estar operando, digamos que al azar o simplemente con el lance de una moneda al aire, ¿no? Como se dice. Acá hay otro doble techo, podemos ver aquí un doble techo más pequeño, pero también
pero se formó un doble techo. Aquí lo vemos, cómo el precio llega a esta zona alrededor del 1.6200, un número redondo, ¿sí ven? Un número redondo importante. Vuelvo y les digo, no es casualidad de que el precio haya llegado aquí 2 veces, llegó aquí, vamos a acercarlo un poco más, llegó aquí la primera vez y se frenó, rebotó hacia abajo, volvió otra vez muy cerca del 1.6200 y volvió y rebotó hacia abajo y rompe por debajo de este mínimo o de los mínimos que se forman en medio de los dos picos en el 1.6023 y rompe a la baja y aquí sí continuó cayendo. Entonces noten cómo aquí el precio cambia de dirección, venía subiendo el precio, forma el doble techo y cambia de dirección a la baja. Como les dije, también hay, aparte de doble techo, también hay triple techos que son prácticamente muy parecidos a lo que es el hombro, cabeza y hombro. No necesariamente digamos que el pico del medio que forma la cabeza no necesariamente tiene que ser más altos que los demás, pueda que esté al mismo nivel de los demás picos. Y en ese caso se formaría un triple techo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá. Lo que sí vemos mucho es mucho soporte, resistencia en lo que son en estas sombras largas. Pero lo que son el análisis de las velas, ya más adelante vamos a ver lo que es el análisis de las velas para complementar nuestro análisis con los patrones de gráficos, porque también hay que tener en cuenta la formación de la vela y estas sombras, ¿no? Lo que son estas mechas o estas sombras de las velas, que eso también nos deja saber mucho, nos da mucha información sobre lo que está sucediendo en los mercados, la psicología del mercado. Cuando vemos un gráfico, cuando vemos estos gráficos, vemos que las velas suben, bajan, a veces se ponen muy planas, a veces aceleran su impulso a la baja o al alza. Lo que estamos viendo es la psicología del mercado. Pero más adelante, cuando estudiamos lo que son las velas japonesas, vamos a entender mejor cómo interpretar esas velas y qué es lo que nos está diciendo las velas sobre la psicología de los mercados. Bueno, vamos a ver aquí el euro frente al dólar, porque creo que por acá también había una especie de hombro, cabeza y hombro. Podríamos decir que esto es una especie de hombro, cabeza y hombro. Y aquí hay una buena resistencia. En este nivel, alrededor del 1.1632. Cuando la línea de confirmación puede ser horizontal o, como les mostré en las imágenes, puede tener una inclinación. Si de pronto el máximo del hombro derecho es más alto, entonces vamos a usar simplemente una línea horizontal en ese pico, ¿no? Como nuestra línea de confirmación. Aquí podemos ver que aunque aquí el precio llegó a romper levemente por encima de esta resistencia, dejó una falsa ruptura, esto se llama una falsa ruptura, y regresó a la baja. O sea que todavía se mantiene este nivel como resistencia, aunque haya intentado romperlo en varias ocasiones, aquí intentó romperlo, aquí también y aquí también, todavía no ha confirmado una ruptura real de ese nivel. Y acá abajo vemos cómo el precio hizo este mínimo y empezó a hacer mínimos más altos que los anteriores. Esto también hay que tenerlo en cuenta y esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase cuando hablemos de los triángulos, porque aquí estamos viendo que los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores, mientras que el precio no ha podido romper por encima de esta resistencia. Esto nos indica que la presión se está acumulando al alza y posiblemente el euro frente al dólar llegue a romper por encima de este 1.1639. Esto es análisis técnico, vuelvo y les repito, no es análisis fundamental. ¿Por qué? Porque es que últimamente, eso hay que tener en cuenta, porque últimamente los mercados se han estado moviendo más que todo
por factores geopolíticos que están sucediendo alrededor del mundo. Esta caída que ha tenido el euro frente al dólar últimamente ha sido principalmente por la guerra en Irán, ¿no? Por el conflicto en Oriente Medio, que ha fortalecido al dólar. Y al fortalecerse el dólar, entonces la paridad, el euro frente al dólar, se debilita y es por eso que ha estado cayendo. Entonces, técnicamente, una cosa es el análisis técnico. Técnicamente, si nos basamos solamente en el análisis técnico, podemos ver que ya los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores y se está formando la presión, se está acumulando aquí y posiblemente llegue a romper por encima de ese nivel. Pero esto es un análisis técnico. Si de pronto llega, si la guerra en Irán, si el conflicto en Oriente Medio llega a empeorar por algún motivo, si el precio del petróleo continúa subiendo, se dispara aún más de lo que ha subido, eso va a fortalecer de nuevo al dólar y entonces lo más probable es que el euro frente al dólar vuelva otra vez a debilitarse porque el dólar se va a fortalecer y probablemente rebote de nuevo de aquí a la baja. Entonces, por eso es que también hay que tener en cuenta los factores fundamentales, no solamente los factores técnicos, ¿no? Estas paridades como el euro frente al dólar, hay ciertos activos que se comportan muy bien técnicamente, respetan muy bien los niveles técnicos, pero cuando suceden cosas, otros factores como noticias económicas, indicadores económicos, decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? El dato de inflación, el dato de empleo de Estados Unidos, todas esas cosas que ya son ya indicadores fundamentales, factores geopolíticos como la guerra en Irán, cosas que, ¿no? que uno no sabe cómo se vayan a seguir desarrollando cuando suceden esas cosas. Muchas veces el análisis técnico pues sale por la borda, ¿no? Porque ya el mercado empieza a actuar, empieza a moverse, es de acorde a esos factores fundamentales. Y muchas veces el precio pueda que llegue a un nivel técnico y no lo respete. ¿Por qué? Porque hay otros factores más fuertes que son los que están influyendo en el movimiento del precio. Aquí vemos otro doble techo. Vemos cómo el precio llegó a este nivel. Una buena resistencia aquí, ¿no es cierto? En el 1.1213. Aquí llegó, rebota hacia abajo, forma un soporte, vuelve otra vez al mismo nivel y vuelve y rebota hacia abajo. Aquí vemos un pequeño retroceso alcista después de la ruptura. Vemos cómo esta es la línea de cuello o la línea de confirmación, ¿no? En el 1.1000. Llega el precio, rompe hacia abajo, retrocede levemente a ese mismo nivel y después continúa cayendo, ¿no? Tal vez si medimos esta distancia y la proyectamos de aquí hacia abajo, vemos que sí se cumplió. De hecho, llegó a caer más, mucho más de lo que la regla dice, ¿no? De lo que nos indica la regla de que por lo menos debería de caer esta distancia, de aquí a acá. Pero cayó mucho más que eso. Y bueno, lo que es el doble techo y el doble suelo, pues son fáciles de encontrar. Tal vez el hombro, cabeza y hombro no tanto. De pronto aquí hay un hombro, cabeza y hombro, posiblemente, con la línea de cuello aquí. Aquí es donde yo les digo que si los máximos, este es el hombro izquierdo, esta es la cabeza, este es el hombro derecho, estos son los picos, este de aquí y este de aquí. Si dibujáramos aquí la línea de confirmación, nos quedaría muy inclinada hacia arriba. Entonces, si esa línea de confirmación nos queda muy inclinada hacia arriba, nos quedaría como una línea de tendencia alcista, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que utilizamos el más alto de los dos, que es este, y dibujamos una línea horizontal. Y esta sería nuestra línea de confirmación, la cual la rompe aquí, deja una falsa ruptura, después regresa. Aquí ya se dañó el patrón. Ya si el precio regresa por debajo de la línea de confirmación y se queda aquí como lo hizo aquí, ya diríamos que ya se dañó el patrón, ya no lo consideraríamos
como un patrón de hombro, cabeza y hombro. Ya sería otra cosa, ya podría ser otra cosa, otro tipo de patrón. Pero también podemos observar cómo el precio, a pesar de que intentó romper por encima de esta zona, deja una falsa ruptura hasta que lo rompe definitivamente aquí, regresa otra vez a esa misma zona, la cual cambia de función a soporte y de aquí rebota y ahí sí despega el precio al alza. Bueno, vamos a ver si de pronto encontramos por acá algo más. El índice del dólar. Estos son gráficos diarios. Vamos a ver el oro. El oro que ha estado bastante volátil últimamente, precisamente por la guerra en Irán. Y bueno, no ha habido, digamos que no hay un patrón definido en realidad. Lo que ha hecho es mucha volatilidad, porque podemos ver que cayó, volvió a subir, volvió a caer. Últimamente mucha volatilidad, mucha indecisión. Y se ha estado moviendo bastante el oro debido trae una tendencia alcista bien sostenible el oro. Cuando hay una tendencia bien sostenible, como aquí vemos una tendencia bien sostenida en el oro, no se forma ningún patrón. ¿Sí ven? No se llega a formar ningún patrón porque el precio lo que ha estado haciendo es en una tendencia alcista. Los patrones se forman más que todo en consolidaciones. Cuando el precio se pone lateral, es cuando se forman principalmente esos patrones. Pero cuando hay una tendencia sostenida, sea al alza o sea a la baja, no alcanzan a formarse en esos patrones. Simplemente el precio viene haciendo máximos más altos y mínimos más altos y sostiene esa tendencia. En este caso ya lo único que nos queda es esperar tal vez estos leves retrocesos, porque han sido muy leves los retrocesos en esas tendencias, para entrar en dirección de la tendencia principal. Eso también hay que tenerlo en cuenta, la dirección de la tendencia principal que está teniendo el activo. Aquí lo que sí podemos ver en el oro es que llegó aquí y formó una resistencia, una leve resistencia en el 2955, de donde rebota hacia abajo, vuelve a esa resistencia, la rompe y vemos que acá volvió a retroceder a ese mismo nivel. Y miren que esta resistencia, que acá fue resistencia, aquí cambió de función a soporte. Y de aquí el precio volvió otra vez a rebotar al alza hasta llegar a registrar, creo que este fue el máximo, a ver, veo, el máximo histórico está acá arriba en los $5.600 por onza en el oro. Muy bien, bueno, vamos a ver el petróleo, vamos a ver el Brent. El Brent que ha estado también bastante volátil. Antes de que el petróleo despegara, estaba muy consolidado. Aquí podemos ver, aquí estuvo muy consolidado en esta zona de resistencia, soporte. Vemos que primero fue resistencia. Cuando el precio superó este nivel de los $70 por barril, este nivel se convirtió en soporte. Primero estuvo consolidado por debajo de los $70, al haber roto por encima de los $70, se consolidó por encima de los $70. Ya después empezó a subir, ya después cuando rompió por encima de los $76 por barril, ya empezó la guerra en Irán y se disparó el petróleo hasta llegar a los $120 por barril. Y ya después ya toda esta volatilidad es debido a la guerra, entonces ya aquí en realidad hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque el petróleo está comportándose de esta manera. No podemos decirte que porque ya rompió por debajo de nuevo de los $100 por barril, que entonces ya va a retroceder, no, porque sabemos que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder en Irán. Si se calma el conflicto, se llega a un cese al fuego, entonces lo más probable es que vuelva otra vez y baje. ¿Será que vuelve y baje a los $76 por barril donde estaba antes del conflicto? Posiblemente llegue hasta ahí.
o posiblemente no llegue hasta los $76, de pronto se mantenga la incertidumbre en los mercados y de pronto tal vez caiga solamente hasta los $80 o de pronto hasta este mínimo alrededor de los $81, no sé, no sabemos. No sabemos cómo, si esa guerra continúa, si empeora la guerra, lo más probable es que regrese otra vez a la zona de los $120 como lo hizo por acá. Ese nivel ha probado ser una buena resistencia para el petróleo y entonces posiblemente vuelva y actúe como resistencia. Pero también hay que tener en cuenta algo, que el precio entre más veces venga y visite una resistencia o un soporte, más van aumentando las probabilidades de que lo rompa. Bueno, entonces espero que les haya sido de buen provecho la clase y los esperamos dentro de 8 días en la próxima clase, donde vamos a cubrir otro tipo de patrón. Vamos a hablar de los triángulos y de los banderines, que también se basan en lo que son soportes y resistencias. Hay infinidad de gráficos, de patrones de gráficos. En realidad hay muchos patrones de gráficos y no hay necesidad de aprendérselos todos porque, bueno, ustedes los pueden estudiar la mayor cantidad de patrones de gráficos que quieran, pero a la final ustedes se van a dar cuenta que todos se basan en rupturas de niveles de soporte, resistencias o rupturas de líneas de tendencia. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima clase dentro de 8 días a la misma hora. Hasta luego.